Hola, somos el Grupo 9, que está compuesto por Alán de Benítez Marín, Maider Tellito Carrón e Iris Rodríguez Villalba. Vamos a presentar nuestro trabajo de acción narrativa, análisis y aplicación del cuento, en este caso es El Saltamontes B. En cuanto al tema 1, nos centraremos lo primero en el tiempo. Podemos decir que la historia transcurre en diferentes tiempos, porque suceden diferentes hechos en el transcurso de la trama, que nos hace pensar que ocurren en un largo periodo de tiempo, ya que se ve que pasan noches en diferentes lugares o que se quedan una temporada, por ejemplo, en casa de tiritero. También podemos decir que es un tiempo lineal, porque suceden hechos en el transcurso de la trama que nos hacen pensar que ocurren en un amplio periodo de tiempo. Sigue una orientación cronológica de los acontecimientos presentando la siguiente estructura, que es, en primer lugar, presentación de la acción, de los personajes y del ambiente. En segundo lugar, el nudo o el desarrollo. Y en tercer lugar, por último, el desenlace de la situación planteada desde el inicio. El tiempo avanza de una manera normal porque los personajes no van ni muy rápido ni muy lento. Ahora nos centraremos en el espacio. El espacio de este relato va pasando por sitios diferentes a lo largo de la historia, donde Jungo va aprendiendo cosas diferentes a medida que avanza. Y se va desarrollando en su camino, siempre en compañía de su amigo el Saltamontes. Algunos de los espacios que recorre Jungo son la granja, que era un sitio que transmite pobreza y abandono, que es donde vive Jungo al principio. Cuando empieza su viaje, va al pueblo grande, donde es un espacio que transmite tranquilidad y comodidad. Sigue su viaje y va a la casa del titiritero, donde podemos decir que tanto el entorno como su obra y su casa transmiten bastante tristeza y melancolía. También van al pueblo rojo, que es un pueblo que transmite bastante alegría y fiesta. Y acaba la historia en el hermoso país, que transmite esperanza. Cuanto al cronotopo de este cuento, se presenta a través del camino que inician Jungo y el Saltamontes para encontrar su voz hasta el hermoso país en busca de las palabras. Por un lado, el tiempo se presenta a través del camino que tienen que hacer, por donde pasan y viven aventuras para encontrar su voz. Por otro lado, está el espacio, que son todos los lugares por los que pasan desde la granja cercana a los bosques hasta el hermoso país en el que transcurren bastantes sucesos. Respecto a lo que hemos trabajado en el tema 2, en primer lugar vamos a hablar de la autora, Ana María Matute. La autora, con el libro El Saltamontes Verde, quiere transmitir la soledad que puede llegar a sentir una persona y cómo se aferra a la idea de conseguir lo que desea con el apoyo de una gran amistad, como es en el caso de Jungo, que en un primer momento se siente solo, ya que los niños le aíslan, no le dejan participar en los juegos, y de repente se encuentra al Saltamontes y emprende su viaje en compañía de él, viviendo todas las aventuras y sucesos de la historia, siempre con él. Ana María, en este relato, muestra cómo se pudo llegar a sentir ella en su infancia, ya que ella de pequeña, las niñas no la aceptaban y no querían jugar con ella, y es por eso que siempre los protagonistas de sus historias suelen ser niños, porque ella se relacionaba más con los niños, ya que, como he dicho anteriormente, las niñas no la dejaban. Y también muestra lo de huérfano, porque ella se siente un poco así, ya que se siente es castellana en Cataluña y Cataluña en Castilla, y es algo que la gente no comprende y no la deja expresar, por lo tanto se siente un poco huérfana en ese sentido. Por otro lado, en cuanto a la narración, podemos decir que es un libro narrado en presente, que tiene una dimensión episódica dividida en 5 capítulos, los cuales componen la historia, que la trama sigue un orden dentro de los sucesos ocurridos hasta llegar al objetivo que persiguen, y todo esto siempre es en compañía de su amigo el Saltamontes, y en este caso el narrador es omnisciente, no toma parte de la historia,
sin embargo siempre sabe lo que ocurre en ella. Respecto a los personajes, no hay personajes que tengan gran relevancia en la historia. Sin embargo, sí que tenemos a Yungo y al Saltamontes, que son los personajes más importantes por ser los principales, y también a la granjera, que aunque no aparece mucho, es importante por lo que os voy a comentar a continuación. Bueno, pues Yungo es el protagonista principal de la historia. Es un personaje plano porque está orientado en torno a una idea principal. Este es un niño huérfano que fue adoptado por una granjera y no tenía voz, pero sin embargo la granjera estaba convencido de que no era sordo porque oía y comprendía todo. Yungo en un principio era un muchacho muy alegre, pero como no hablaba, los otros niños le apartaron y este se volvió abstraído y un poco huraño. Es un personaje pasivo porque se deja guiar en este caso por su amigo el Saltamontes, que es su conciencia, y va evolucionando a lo largo de la historia porque aprende muchas cosas nuevas en su viaje. Pero lo que más desea en el mundo y su objetivo es encontrar su voz. Por otro lado, tenemos el Saltamontes, que es el amigo de Yungo, crea una relación de confianza y afectividad con él. Durante la historia viven aventuras juntos y aún les hace afianzar más su amistad. Este es un personaje que siempre apoya a Yungo en sus decisiones, le ayuda a tomarlas, tiene buenas palabras, le escucha, le comprende, le apoya para seguir adelante en busca de su objetivo, y también es un personaje plano según su descripción porque está orientado a una idea principal, aunque nos acaba sorprendiendo al final de la historia. Este es un poco insistente y sabe cosas de Yungo sin conocerle, puesto que es su conciencia, como he dicho anteriormente. Y por último tenemos la granjera, que aunque solo sale al principio de la historia, es muy importante porque esta es la madre adoptiva de Yungo y es una mujer muy buena, que tiene paciencia con Yungo, le enseña a leer, pero el problema de esto es que trabaja tanto en la granja que está siempre muy atareada y no tiene tiempo para dedicarle. Por otro lado, también hacemos referencia a los personajes secundarios que auxilian a los principales a lo largo del relato, como pueden ser el granjero Nicolás, sus hijos, el tirititero, el caballo, el muchacho que le vendió la guitarra, el hombre del anillo, estos que aparecen a lo largo de la historia y les enseñan cosas. Los puntos de giro son aquellos acontecimientos que marcan la historia. Y nosotros, en este caso, con el Saltamontes Verde, hemos diferenciado 5. El gancho, que sería aquel punto que nos engancha a la historia, que en este caso sería el robo de la voz de Yungo. El primer punto de giro sería cuando descubre que el Saltamontes y la naturaleza se pueden comunicar con él y es la única manera que tiene de entender el mundo. El punto central sería cuando se compra la guitarra. El punto de todo está perdido sería cuando Yungo tiene que decidir si recuperar su voz o matar al Saltamontes. Y el segundo punto final sería pues cuando Yungo consigue ir por fin al País Hermoso. En cuanto a la morfología, la hemos analizado desde la perspectiva del tema, que es la amistad que surge entre Yungo y el Saltamontes, las aventuras que viven y lo mucho que aprenden. Las palabras que más destacan son los sustantivos y los adjetivos calificativos, ya que Matute dedica mucho tiempo a las descripciones de situaciones, emociones, sentimientos, y su sintaxis es muy simple, ya que está dirigido a un público infantil. Son frases sencillas y cortas. Si analizamos los campos semánticos, podemos destacar 3, que son aquellos que relacionamos con la amistad entre Yungo y el Saltamontes. El primero sería el campo semántico del campo, con palabras como flores, animales, etc., que nos ayudan a comprender mejor el lugar de donde vienen Yungo y el Saltamontes. Por otro lado, podemos encontrar también el campo semántico de animales, donde encontraríamos palabras como pájaros, caballos, etc.,
que nos ayuda a entender la amistad con los animales que vive Yungo y el saltamonte. Y por último, tendríamos el campo de los lugares, que encontramos palabras como la granja, el pueblo rojo, etc., que nos ayuda a entender qué viven y por dónde lo están viviendo. En esta diapositiva lo que podemos ver son 3 de las figuras literarias que hemos relacionado con el tema que es la amistad entre Yungo y el saltamontes. La primera de ellas, lo que nos hace entender es, mediante una metáfora, es expresar que las palabras de los hombres no siempre son buenas y que el saltamontes, como amigo, le advierte de que no se tiene que fiar de todo el mundo. La segunda frase nos hace entender que para Yungo las palabras de su amigo el saltamontes son muy importantes, ya que le valora y le quiere como amigo. Y la última le demuestra, mediante las palabras, que valora mucho su amistad y que estaría dispuesto incluso a morir para que él recuperara su voz. Ahora comenzaremos con el tema 5, que es el caso práctico. En cuanto a la mímesis 1, según la exposición teórica anterior, la selección de contenidos que vamos a utilizar en las actividades con nuestro alumnado son tiempo, el espacio, los personajes, el punto de giro y el tema. Es muy importante trabajar el tiempo y el espacio para que los niños van adquiriendo sus primeras nociones. También debemos trabajar los personajes porque en un cuento es muy importante que los niños empaticen con los demás y gracias a ello también podemos desarrollar la capacidad de resolver conflictos. Y además también estamos trabajando valores como puede ser el respeto. Por último, trabajaremos el tema del cuento, que sirve para estimular la creatividad y la imaginación del alumnado. Respecto a la mímesis 2, vamos a explicar las actividades que nos llevan a aplicar lo analizado en el texto. La actividad 1 se llama repasando el cuento. Los objetivos que queremos trabajar en esta actividad son introducir a los alumnos y a las alumnas en la lectura, estimular el lenguaje, potenciar la creatividad y la imaginación y trabajar conceptos de tiempo, espacio y la amistad. Los contenidos son el descubrimiento, la diversidad de libros y de tipos de lenguaje literario, la comprensión de los conceptos espacio y tiempo, el cuento en educación infantil y el desarrollo de la actividad en torno al cuento. Esta actividad consiste en analizar con los alumnos y alumnas lo que quiere decir el texto. ¿Qué han comprendido de este? ¿Si han conseguido relacionar las situaciones que han leído con el libro, con conocimientos previos que ellos habían adquirido en alguna situación de su vida cotidiana? Y además de la relación que nos han sugerido Yungo y su amigo el saltamontes. Para esto les haremos preguntas relacionadas con la historia. Las preguntas son: ¿quiénes son los personajes más importantes del cuento? ¿Cómo son Yungo y el saltamontes? ¿Qué relación hay entre Yungo y el saltamontes verde? ¿Qué hay que hacer para ser un buen amigo? ¿Por qué hay que ayudar a los amigos? ¿Podéis contar alguna historia que conozcáis sobre los amigos? ¿Por qué sitios han pasado Yungo con su amigo el saltamontes? Y de todos, ¿cuál es el que más os ha gustado y por qué? ¿Qué cosas o aventuras les ocurren a lo largo de la historia? ¿Cómo creéis que se sintió Yungo cuando estaba solo y de repente apareció el saltamontes? Después de leer el cuento, ¿creéis que la amistad es importante? Nosotros iremos realizando estas preguntas, pero a medida de que los alumnos vayan contestando y diciendo cosas, irán saliendo diferentes temas para realizar más preguntas y además en muchas ocasiones serán los propios niños los que realicen preguntas para saber más. Por otro lado, tenemos la actividad 2, que se llama analizar el cuento a través del dibujo. Los objetivos que queremos conseguir a través de esta actividad son introducir a los niños y niñas en la lectura, potenciar la creatividad y la imaginación, estimular el desarrollo artístico y la imaginación mediante el dibujo, trabajar la comprensión del cuento y su propia percepción. Los contenidos son el desarrollo imaginativo, el aprendizaje de valores, tolerancia y respeto,
el lenguaje plástico y expresivo y el desarrollo de la actividad en torno al cuento. Esta actividad consiste en analizar el relato a través del dibujo. De esta manera veremos reflejado qué han comprendido y de qué manera según su percepción, haciendo siempre hincapié en la amistad forjada en la historia entre Yungo y el saltamontes. Vale. Consiste en proporcionarles el material necesario como son pinturas, folios, rotuladores y se hará de la siguiente manera. Se dividirá el aula en 4 grupos de 5 niños y cada uno de ellos tendrán que dibujar lo que se les pida, que es, en primer lugar, Yungo y el saltamontes, libremente lo que se hayan imaginado y cómo es la amistad. Otro, lo que ocurre en la orilla del río, qué aventuras viven ellos. Lo mismo con el pueblo rojo y por último lo mismo con el hermoso país. De esta manera deberán dibujar las aventuras vividas por Yungo y su amigo en cada uno de los lugares y podremos ver la concepción que han adquirido cada niño y niña sobre un mismo espacio, además de trabajar su imaginación y la amistad. En la Mímesis 3 trabajaremos la actividad número 3, que es la del teatro. Los objetivos que tiene serían introducir a los niños en actividades culturales como el teatro, ayudar en la socialización de los niños y niñas, motivar el ejercicio del pensamiento y estimular la creatividad y la imaginación. Los contenidos serían montajes teatrales, lenguaje oral y expresión, invención de cuentos y aprendizaje de valores como la tolerancia y el respeto. En este caso, la actividad se llevaría a cabo de manera muy libre y autónoma para los niños y niñas del aula. Creamos 4 grupos de 5 niños y les dejamos una media hora para que de manera autónoma preparen una escenificación de lo que quieran, sea del propio cuento que hemos leído, El saltamontes verde, o de lo que ellas quieran. Y luego, en un minutito o 2, se lo representarán al resto de niños y niñas del aula. Por último, la última actividad sería la del cuentacuentos y tiene como objetivo estimular en los niños y niñas el hábito y el gusto por la lectura, conocer cuentos tradicionales, desarrollar habilidades lingüísticas y potenciar las relaciones familiares. Los contenidos serían la preparación y narración de cuentos tradicionales, aprendizaje de valores, tolerancia y respeto, lenguaje oral y expresión y los propios cuentos tradicionales. En este caso, la actividad se llevaría a cabo en casa y en el aula. Cada alumno elegirá un cuento tradicional y con ayuda de su familia se lo aprenderá para luego ir al aula y poder contárselo a sus compañeros. De esta manera fomentamos que lean en casa, que las relaciones familiares y la expresión oral en el aula con sus iguales.